Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y leo en el nombre del Señor Jesús. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Amén, amén y amén. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad al querer hablarnos. Esta mañana nos disponemos, Señor, para que tu palabra no sea de ninguna manera alterada, que sea como leche pura, transmitida con integridad, pero también te ruego que sea recibida con un corazón noble por parte de todos los que escuchan. Que tu gracia esté con nosotros esta mañana, que tu Espíritu nos permita ver tu verdad. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Avivamiento a la vista. Avivamiento a la vista, segunda parte. Gracias, pastor. Gracias. Al comenzar esta enseñanza hace 15 días, tomamos esta porción de la palabra de Dios con el fin de encontrar en estos pasajes la dirección que Dios está dándonos para que la iglesia de hoy pueda entender qué es y cómo ocurre un verdadero avivamiento espiritual. Para hablar de avivamiento espiritual es necesario recurrir, por supuesto, a las Sagradas Escrituras y encontrar en la vida del pueblo de Dios el ejemplo que el Señor en su palabra determinó correcto para nosotros hoy. Tal vez para muchos sería importante hablar de algunos ejemplos de cómo ha habido pequeños avivamientos en los últimos siglos. Sin embargo, es mejor que podamos recurrir a la Biblia, que es nuestra fuente de enseñanza fiel. ¿Cuántos creen que esta es la fuente de enseñanza fiel? La Biblia. Amén. El apóstol Pablo fue muy claro en decir que, contrario a lo que muchos piensan acerca de la no actualidad del Antiguo Testamento, este fue escrito para que nosotros hoy tuviéramos ejemplo. ¿Para qué fue escrito el Antiguo Testamento? Para que nosotros hoy tuviéramos ejemplo de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento.
Escribiéndole precisamente a Tito en el capítulo 3 de su segunda epístola, versículos 16 y 17, dice el apóstol: toda la escritura. Entonces, ¿cuál es toda la escritura? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. ¿Qué tiene usted en sus manos en este momento? La inspiración de Dios. Eso es la Biblia. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que el Antiguo Testamento fue escrito para que cada historia que usted encuentre en el Antiguo Testamento sea ejemplo para el creyente actual. El Espíritu Santo del Señor, por medio del apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Antes de continuar, permítame, hermanos, invitarles a que pensemos bajo qué circunstancias se desarrolló esta historia de Esdras. Esta es una historia que nos debe atraer la atención. En razón a lo anterior, déjenme también invitarlos, amados hermanos, porque quiero que juntos desempolvemos las páginas del Antiguo Testamento para redescubrir la vida y los logros de Esdras. Hoy, de manera especial, vamos a ver el avivamiento de la nación de Israel y quiero que para eso nos asomemos al segundo libro de Reyes. Este pasaje va a preparar el escenario para los logros heroicos de Esdras y de Zorobabel. Lo primero que vamos a ver, una especie de línea del tiempo, es que Dios cumple la promesa de castigo a su pueblo. ¿Usted sabía que hay promesas de castigo de parte de Dios? Dios cumple la promesa de castigo a su pueblo. Esto sucedió aproximadamente en el año 597 antes de Cristo. Así que abra conmigo su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 12 y luego del 18 al 21. Y vamos a leer los eventos trágicos de la destrucción de Jerusalén y el comienzo de la cautividad en Babilonia. Al margen de esas citas de Segunda de Reyes, usted puede anotar también, como para que tenga una noción de todo lo que estaba sintiendo Judá al momento de ser desarraigados, ser secuestrados y llevados a Babilonia. Anote ahí el Salmo 79. Ese lo puede leer y puede meditar en él para que usted se dé cuenta lo trágico que nos narra el salmista con respecto a la salida del cautiverio. Ahora sí, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. O sea, 2 años, un sitio fue sitiada, fue rodeada. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los 2 muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos,
degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Versículo 8. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Ahora pasemos al versículo 18. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote del segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar, y así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Al leer estas palabras, uno casi puede sentir la desesperanza y ver el horror y la tragedia que significó esta cautividad. Repito, léanse el Salmo 79. ¿Por qué llegaron a este punto? ¿Por qué el pueblo de Dios se negó obstinada y persistentemente a seguir y obedecer a Dios? Porque si bien Dios había mandado a muchos profetas, como Jeremías, como Isaías, quienes advirtieron al pueblo en cuanto a un juicio venidero de parte de Dios, el pueblo unánimemente buscó silenciar a los profetas. Aún hasta el mismo Jeremías lo trataron de loco. Pero ahora estaban cautivos. Su amada nación estaba dispersa y su ciudad capital y su templo estaban destruidos. Así comenzaron los 70 años de cautividad que Dios había prometido a través del profeta Jeremías. Dios prometió que ese castigo duraría 70 años. ¿Quién tiene 70 años aquí con el respeto que me merece? Yo me acerco, me faltan unos 3 añitos todavía. Hermano, 70 años, ¿tiene pelos para contar, sí o no? Hay muchas historias que contar. Figúrense ustedes lo que son 70 años. ¿Cuándo hizo el Señor esa promesa de ese castigo y que duraría 70 años? ¿Por medio de quién? Por medio del profeta Jeremías. Acompáñenme a Jeremías 25:11 y dice de la siguiente manera la palabra del Señor: toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. O sea, se iban a invertir los papeles. La tierra que era próspera, que era la de Babilonia, iba a quedar baldía. Y la tierra que había quedado baldía, que era la de Judá, iba a volver a tener
el crecimiento que el Señor quería. Israel y Judá fueron secuestrados, llevados a otro país, y estos 70 años de reprensión del Señor se cumplieron. Pero además Dios había dicho que al terminar esos 70 años de cautividad, Él mismo reprendería a Babilonia y permitiría que se abriera el camino de retorno de los judíos a su propia tierra. Anote al margen también Daniel 9 y léase lo que sintió Daniel cuando vio que se estaban cumpliendo esos 70 años. Daniel 9, usted puede anotarlo y leerlo tranquilamente en su casa. Pero en cuanto a la promesa del cumplimiento de ese cautiverio dado por Dios por medio de Jeremías, lo encontramos en Jeremías 29:10 y dice: esto dice el Señor. Y me gusta esto. ¿Esto dice quién? El Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Siguiendo con esta línea del tiempo, ahora vamos a ver cómo Dios cumple la sentencia de 70 años de cautividad. Y va a aparecer un hombre en la historia que conocemos como Zorobabel. Zorobabel es hijo de Babilonia, porque él había nacido ahí. Eso traduce o translitera, o niño nacido en Babilonia, o infante de Babilonia, pero ya era un hombre que servía a Dios. Y Zorobabel, entre el año 538 y el 527 a.C., va a encabezar el primer grupo que retorna a Judá. Esdras 2:1 dice: esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rejún, Baana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. Siguiendo con esta línea del tiempo, entonces vamos a encontrar que Dios levanta a un hombre para que predique a su pueblo y ellos se vuelvan al Señor. Estamos hablando ya de Esdras. Esta función la ejerció Esdras aproximadamente entre los años 465 al 425 a.C. Hago una precisión aquí. Todos sabemos que en la era del tiempo, antes de Cristo, los años iban disminuyendo. Digamos que ahora vamos para el 2025, pero en esa época, si estuviéramos en la época antes de Cristo, de 2024 pasaríamos a 2023. Ahora, después de Cristo, va aumentando año tras año. Por eso usted encuentra que Esdras, por ejemplo, encabezó este otro retorno del 465 al 425, más o menos, antes de Cristo. Y dice Esdras 7:1: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, un hombre llamado Esdras, era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Versículo 6 del capítulo 7. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Ahora vamos al versículo 10 de este mismo capítulo 7 de Esdras. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor,
y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Y aquí comienza este avivamiento. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el castigo de Dios y este comienzo del avivamiento? Han pasado aproximadamente 150 años. Imagínense ustedes, cerca de 150 años. Ahora quiero invitarlos a que hagamos un resumen. Entre el año 626 y el 600 antes de Cristo, Dios anuncia por medio del profeta Jeremías que Israel y Judá serán castigados y llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, y por medio del profeta Isaías, Dios anuncia el nombre de un rey extranjero a quien él iba a usar para que facilitara que el pueblo de Dios volviera a la tierra de Judá, volviera a casa. En unos minutos leeremos estas profecías que había dado Dios por medio de Isaías acerca de Ciro. En el 597 antes de Cristo, Dios cumple la promesa y Nabucodonosor toma a Jerusalén y lleva cautivos a los judíos hacia Babilonia. En el año 527 antes de Cristo, han pasado ya los 70 años de cautividad y Dios levanta el castigo a los judíos, permitiendo que Zorobabel dirija a los primeros cautivos que regresarán a Jerusalén. El castigo ha terminado, pero el pueblo de Dios está extraviado, están refundidos en medio de tanto paganismo y prisioneros del politeísmo. Algunos han prosperado inclusive económicamente en el cautiverio, pero están fríos y sin fe. Usted sabe que uno es probado también en la abundancia. La abundancia es una prueba, y yo creo que es peor que la escasez. Hay personas que están sobreabundando y abandonaron a Dios. Así que, ¿cómo estaban los judíos? Algunos inclusive se quedaron viviendo en Babilonia, no quisieron saber más de Judá. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios, ya estaban aferrados a las costumbres de Babilonia. Es más, se cree que fueron más los que se quedaron en la tierra del cautiverio que los que quisieron regresar a su tierra y a sus casas. En el año 465 antes de Cristo, entonces ya vimos en primer lugar a Zorobabel, pero en el año 565 antes de Cristo, Dios levanta a Esdras, con quien comenzará el avivamiento de la nación. Hasta acá han pasado cerca de 150 años desde el castigo. En el año 444 a.C., Dios levanta a Nehemías, quien hará parte fundamental de la restauración espiritual y, por supuesto, del avivamiento. Era un trabajo doble. Amada iglesia, tenga mucho cuidado con su pecado, pensando que usted podrá pecar, arrepentirse y avivarse así. ¿Sabe cuánto demoró el pueblo de Israel? Digamos, esa generación primera que salió del cautiverio, ni siquiera disfrutaron de un avivamiento, sino que vinieron a disfrutar del avivamiento unas generaciones después. Hay personas que creen que pecan, se arrepienten, inmediatamente va a venir el avivamiento. Para este momento de la historia, el avivamiento duró 150 años, después de que habían pecado contra el Señor. Cuando desobedecemos a Dios, comenzamos a jugar un juego que jamás vamos a ganar. Y veámoslo de esta manera, amada iglesia. Si usted juega el juego de las relaciones sexuales antes del matrimonio, va a salir perdiendo. Si juega el juego de la pornografía, va a salir perdiendo. Si juega el juego de la ambición laboral, poniendo la avaricia por sobre el deseo de pasar tiempo y ministrar a su familia, va a salir perdiendo. Si usted juega a las escondidas con Dios, va a salir perdiendo. Si usted juega a ignorar a Dios, va a salir perdiendo. Si usted juega a burlarse de la palabra del Señor, va a salir perdiendo. Si usted juega a maltratar a sus pastores, va a salir perdiendo. Si usted juega a ignorar, despreciar y perseguir a sus pastores, va a salir perdiendo.
meterse uno con Dios, siempre va a salir perdedor. ¿Sabe qué dice el Señor por medio del profeta? Dice que Él no toma venganza 2 veces de sus enemigos. Ahora sí vamos nuevamente a lo que profetizó Dios por medio de Isaías acerca del hombre que el Señor iba a levantar para que propiciara el regreso de Judá a Jerusalén. En Isaías 44:28 dice: yo afirmo, son palabras del Señor, que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Y aquí el Señor está mostrando soberanía, porque Ciro no era judío, Ciro era persa, o sea, era iraní, para que vea usted las paradojas de la vida. Hoy Irán quiere destruir Israel, pero para ese momento Dios levantó un persa, o sea, un iraní, Ciro, y esto es mucho antes. Ciro no sabía de esto, porque Ciro viene a nacer mucho después, pero es la palabra del Señor, y el Señor conoce el final desde el principio. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Acompáñenme ahora a Isaías 45, versículos 1 al 6. Y dice: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Versículo 4. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Mire esto, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Esta profecía en Isaías entonces me lleva a un segundo punto para toda cultura, y es que la fidelidad de Dios a su palabra no depende si nosotros la entendemos o no. Si usted dice: yo no entiendo lo que Dios dijo, la palabra del Señor sigue siendo fiel. Si usted dice: lo entendí, la palabra del Señor sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque es que Ciro no nacería sino hasta unos 150 años después. Piense usted que el Señor haya dado una profecía sobre uno 150 años antes de que uno naciera. Imagínese a Dios prometiéndole algo a su pueblo que no sucedería hasta más de 100 años después. Usted dirá: bueno, pastor, los israelitas tendrían que haber sido muy pacientes, tendrían que haber creído que Dios es fiel, incluso cuando no lo vean o no lo entiendan. Y estoy de acuerdo. Ahora, aplíquelo a su vida, porque esa es otra cosa, ¿verdad, hermanos? Apliquémoslo a la vida de nosotros. Que el Señor nos dé una promesa y que nos diga: tardo 40 años en cumplírsela. Y uno dice: tengo 66. Yo he 106 años para ver esa promesa cumplida. ¿Lo creo o no lo creo? Entre otras cosas, me trae consuelo, porque eso me da garantía que voy a vivir hasta allá para ver cumplida esa promesa. ¿Le daría usted a Dios 150 años para que arregle las cosas con su familia? ¿Sabe que hay personas que están pensando de esa manera? Tienen todo aplazado creyendo que el Señor les va a dar 50 años para arreglar las cosas. Ahora, usted le diría al Señor: Señor, bueno, yo espero esos 150 años. Vea, no le daríamos ni un año. De hecho, la mayoría de las veces no le damos ni una sola semana,
¿Por qué? Porque todo tiene que ser ya mismo. Victoria, mi amada nieta, está pasando por una de las etapas de su vida en la que quiere que todo sea ya y ahora. Para ella no le vale ningún argumento. A lo sumo, para convencerlo a uno, porque la esperanza va a ser prolongada, ella llega y me levanta este dedito, va, uno chiquito y ya, uno chiquito y ya. Y ahí me está diciendo que es que para ella esperar, así sea una hora, eso va a ser una eternidad. ¿No les parece muy maravilloso, hermanos, que nuestra falta de comprensión no dificulta ni obstaculiza a nuestro Dios? Si comprendemos las cosas bien, si no, el Señor sigue adelante. Él es fiel a su palabra, incluso cuando no la entendamos. Un tercer principio, esto es para cada cultura, incluida la nuestra, es que la supremacía de Dios prevalece sobre el poder de toda la humanidad, de la humanidad entera. Hay un salmo que me gusta a mí mucho, el Salmo 46, y dice: se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba con reinos y con humanidad. Y el Salmo 93 dice: se levantaron las olas y sus ondas se levantaron, o sea, el bullicio de las naciones, mas el Señor en las alturas es más poderoso que las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. En Esdras capítulo 1 vemos claramente que Dios es el que está en control de todo. Uno escucha muy frecuentemente a algunos cristianos decir: es que entréguele el control de su vida al Señor, o entreguémosle al Señor el control de esta situación. ¿Quién dijo que el Señor había perdido el control o la soberanía de las cosas? Él es soberano porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es el Rey más poderoso, es el Rey todopoderoso. Y Él gobierna sobre todo el universo, y eso incluye la tierra y sobre todo lo creado. Dios entonces, en esa soberanía, inclinó el corazón del rey Ciro para llevar a cabo su plan. Amada iglesia, ¿quién creen ustedes que presentó al rey Ciro en la profecía de Isaías? ¿Quién le mostró las escrituras? La Biblia no nos dice que alguien se haya acercado a Ciro a decirle: vea, Ciro, esta profecía fue dada hace 150 años para usted. Pero lo que sí sé es que alguien tuvo que haberle hablado, porque solo un hombre para ese momento en el reino de Persia tenía este conocimiento de las sagradas escrituras y tenía a su vez acceso al rey. Era un hombre de confianza del rey. Y por supuesto, porque es que hay personas que tienen acceso a sus gerentes, a sus jefes, pero no tienen el valor de hablarle la palabra de Dios. No, el que les voy a hablar, no solamente tenía acceso al emperador, sino que tenía el valor para presentarle la palabra del Señor. Se trata del hombre que Ciro había nombrado primer ministro, un hombre llamado Daniel. Piénselo, hermanos. Daniel en efecto estaba esperando que Ciro viniera, porque Daniel ya había estudiado la profecía. Dios estaba obrando mucho antes que Ciro llegara, que Ciro naciera, y Dios ha seguido obrando desde entonces. Las naciones han cambiado sus fronteras, las naciones han cambiado sus reyes, las naciones han cambiado sus gobernantes, y los han cambiado no una vez ni dos veces, sino muchísimas veces desde el reinado de Ciro. Pero Dios sigue teniendo el control y la soberanía. Hay varios actores en este acto supremo de Dios, y los vamos a descubrir al no dejar de estudiar este libro de Esdras. Así que, como otros libros de la Biblia, veamos la influencia oculta de Daniel, la intervención a tiempo de Esther, el rol único de Zorobabel
el ministerio fiel de Esdras y el valor único de Nehemías. Eso es lo que vamos a encontrar. La influencia oculta de Daniel, la intervención a tiempo de Esther, el rol único de Zorobabel, el ministerio fiel de Esdras y el valor único de Nehemías. Si por alguna razón usted no me está entendiendo de qué estoy hablando, le sugiero, estudie las Sagradas Escrituras y en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y en el libro de Esther va a comprender muchas cosas, por supuesto, que en el libro de Daniel. Pero para dejarlo en claro, Dios está en control absoluto de todo. La historia es su historia y se desarrolla como a Él le place. ¿Se ve venir el avivamiento? ¿Quieren un avivamiento, hermanos? Alabado sea el Señor. Y para que llegue ese avivamiento, la iglesia no puede estar indiferente ante este inminente hecho. Ahora me surge una pregunta. ¿Qué tan listo está usted, hermano y hermana, para ser parte de este avivamiento? Estoy preguntando. ¿Qué tan listo está usted, hermano y hermana, para este avivamiento que se debe venir? ¿Aló? Alabado sea el Señor. Mi pregunta es, ¿qué rol está ocupando usted para cuando llegue el avivamiento? ¿Va a estar pasivo? ¿Va a estar indiferente? ¿Va a estar con sus asuntos que tiene que arreglar, dejando que el tiempo pase y pase y pase, como si usted fuera el dueño del tiempo? ¿O si usted está ardiendo con el poder del Espíritu Santo y con la visión puesta en las Sagradas Escrituras, esperando que se dé este avivamiento a nivel mundial en la iglesia que el Señor solo conoce? El Señor está haciéndonos un llamado en esta mañana. Ya no más peleemos con Dios. Ya no más contradigamos a Dios. Ya no le saquemos evasivas a Dios. Ya no le saquemos disculpas a Dios. Ya no nos vamos caminando, escondiéndonos por las esquinas de la presencia del Señor. Acuérdese que a los lados hay muros, hay esquinas, hay avenidas, hay edificios donde usted se puede esconder, pero para arriba no hay techo. Dios está mirando desde arriba a todos los seres humanos y ve cómo nos movemos de un lado para el otro, pero tiene la mirada puesta en su iglesia. Iglesia, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué papel están ocupando para recibir este avivamiento? ¿Quieren un avivamiento? ¿Quieren un avivamiento? Yo también deseo el avivamiento, pero para que ese avivamiento llegue, la iglesia tiene que estar preparada en santidad. La iglesia tiene que volverse a Dios. La iglesia tiene que dejar la indiferencia. La iglesia tiene que dejar de ser fría espiritualmente. La iglesia tiene que dejar todo lo que este sistema absurdo y maligno en cabeza de Satanás está imprimiendo e imponiendo sobre el pueblo de Dios. Hay una agenda 2030 que está llevándose a cabo y nosotros estamos indiferentes. Hoy lo primero que busca la agenda 2030, es decir, estamos hablando cerca de 6 años, 5 años ya, para que la familia empiece a extinguirse por parte de este sistema que por medio de gobiernos anticristianos están agitando y llevando parte del presupuesto de la nación para patrocinar todos estos movimientos que vienen afectando a la iglesia. He sido insistente con algunos jóvenes: no abandonen las Sagradas Escrituras. Ustedes no saben qué rol tiene el Señor para ustedes, para que hagan parte de este avivamiento. Hemos visto a nuestros niños anunciar la palabra del Señor. ¿Qué tanto estamos cultivando esa costumbre en ellos para que ellos abriguen la palabra del Señor en su corazón y no pequen contra Él?
¿Qué tanto les estamos enseñando a nuestros jóvenes a que amen la palabra del Señor, a que amen sus mandamientos? ¿Cómo estamos en el altar familiar? ¿Cómo estamos con el altar devocional en pareja, los esposos? ¿No ha notado usted, y no se tome esto muy superficialmente, nunca ha habido más una amenaza tan contundente y evidente sobre el hogar, sobre la familia, como se está viviendo hoy? Hoy matrimonios están siendo destruidos, hogares, familias están siendo desintegradas. La iglesia tiene a Dios como una opción y no como una devoción. La iglesia dejó a un lado la oración. La iglesia está entregada a los placeres de este mundo. La iglesia está aplaudiendo lo que Dios está odiando, y la iglesia está odiando lo que Dios está diciendo que amemos. La iglesia ha abandonado el altar del Señor. La iglesia ya no estudia las Sagradas Escrituras. Es lamentable cuando uno consulta quienes están estudiando las Sagradas Escrituras diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Y es muy pírrico el número de hermanos que levantan la mano y dicen que lo están haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros no nos estamos preparando, ¿cómo vamos a arrebatar almas a este sistema que está en manos del enemigo, del adversario, y que los está llevando a los mismos infiernos? ¿Qué compasión, qué dolor estamos sintiendo por las almas? Iglesia, esto no es un club. La iglesia del Señor no es un club, ni es una pasarela, ni es una tienda de comidas rápidas, ni es un cajero electrónico. La iglesia del Señor es la casa de Dios y es la puerta del cielo, para que muchos lleguen al arrepentimiento y entreguen sus vidas al Señor, y no nos salvemos nosotros solamente, si es que acaso lo lograríamos al desobedecer lo que el Señor nos está mandando, de ir a anunciar este evangelio a todas las naciones, de ir a decirle a la gente: Cristo viene, pero no decírselo de manera temeraria, sino decirle: antes de que Él regrese, quiero recordarte que Cristo te ama como me ama a mí, que Dios es tan compasivo y tan misericordioso que hasta este día ha manifestado su amor y ha prolongado su misericordia. Iglesia, movámonos, pellizquémonos, despojémonos de todo este lastre que el mundo, este sistema nos está trayendo por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hablaba con unos jóvenes esta mañana y les decía: por favor, no me vengan a ver videos aquí. Este es el templo de Dios. Cojan la Biblia, arrodíllense, clamen al Dios del cielo, pónganse en las manos de Él a ver qué es lo que Él quiere hablarles a ustedes. Que no nos dejemos hipnotizar. El mundo, si no se arrepiente, va para el infierno. La iglesia del Señor, si se arrepiente, va de regreso al hogar que el Señor ha preparado para nosotros. Hoy es día de salvación, es día de arrepentimiento y es día de que nos alistemos para el nuevo avivamiento que está por llegar. Pero para ese momento, este altar del Señor debe estar ardiendo con fuego de día y de noche, en clamor y en oración, en arrepentimiento y en fidelidad al único Dios verdadero. Póngase de pie. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.